va a alimentar a toda esta zona. Bien, buenos días. El presidente de la República, Pedro Castillo, visita en esta oportunidad, en horas de la mañana, el proyecto Ciudad Bicentenario, ubicado en el kilómetro 43 de la carretera Panamericana Norte, en el distrito de Ancón. Acompaña al jefe de Estado, el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez. Esta iniciativa de carácter multisectorial es un proyecto que representa el área pública más grande que le queda a Lima para desarrollar una ciudad con una adecuada planificación y gestión del territorio sobre más de 8.000 hectáreas. Ciudad Bicentenario comprende un conjunto de proyectos estratégicos nacionales como el Parque Industrial de Ancón, el principal polo industrial del Perú, y una zona residencial de 280 hectáreas que albergará a unos 115.000 habitantes. Estamos yendo a una zona conocida como Loma Blanca, desde donde se va a poder visualizar toda esta extensión. Una urbe moderna, ecoeficiente, que estará lista en los próximos años. Asimismo, este proyecto incluye una plataforma logística intermodal más importante del país, que aliviará el tráfico del puerto del Callao y se conectará con el futuro puerto de Chancay. Del mismo modo, posee una zona de 2.000 hectáreas para la forestación con reuso de aguas residuales tratadas, que le sumará a Lima Metropolitana el equivalente a 60% del área verde pública que hoy tiene la ciudad. El jefe de Estado ha sido en estos momentos recibido por el director ejecutivo del proyecto especial Parque Ecológico Nacional, que queda dentro de este proyecto, Parque Antonio Raimondi. Director ejecutivo es José Alcántara, quien le brinda los detalles justamente de este gran proyecto y una moderna urbe en medio del desierto. La población está por donde hemos entrado justamente, señor presidente. Esta es la parte urbana, que está directamente vinculada a la Panamericana. Como usted incluso ve, por esta franja, está prácticamente en la Panamericana. Entonces el acceso público, ellos no tienen mayor problema. Como le ven diciendo, estos pozos de oxidación, que albergan miles y miles de litros, van a servir para un área verde, residuales, ¿no? Sí, para alimentar todo. Esta zona es el parque industrial. Es una inmensidad. Es el parque. ¿Cuántas hectáreas estamos calculando acá? 8.200. Todo. Pero esto, el parque industrial son 2.000 hectáreas. 2.000 hectáreas. Acá es aproximadamente 300, ¿no? Cerca de 300 hectáreas, ¿no? 280. 280. El centro de Lima, para habilitar así el acceso, por ejemplo, con el tren costero. Tenemos dos estaciones de tren. Dos estaciones, tenemos el patio y manejo de mercadería, que es por rueda, o sea, por camiones, que también es un área muy grande. A ver, señor, ¿el hospital dónde estaría? Sí, el hospital general que tenemos unificado ya como H3, que es hospital general, son 26 hectáreas. Gracias. Más o menos, para que se den una idea, el hospital Revalliati, que es el hospital más grande del país, tiene 14. Acá tenemos 26 hectáreas unificadas, que están colindantes a la Panamericana y están en un área además de titularidad del Estado, de suelo público, y no tienen ningún tipo de ocupación. Y las condiciones son óptimas, el suelo es bastante plano como lo hemos visto. Acá puede haber un área también para un ambiente, por ejemplo, para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación. Definitivamente, ya, o sea, nosotros habíamos pensado en realidad lo habíamos puesto como un parque de ciencia y de jardín botánico, que son 25 hectáreas. En realidad es un terreno grande, que finalmente, incluso en algún momento estábamos pensando hacer un museo de sitio porque pasa el Capañán por acá. Que por cierto, nosotros rigurosamente hemos sabido mantener el aislamiento del Capañán, que la Panamericana en un momento lo cortó incluso. Pero nosotros, como esta es una ciudad sustentable, debo referir que toda la zonificación, señor presidente, está debidamente homologada. O sea, cada cosa en su lugar, que no cuadra incompatibilidad una actividad con otra. Por eso es una ciudad sostenible. Lo más importante
que los títulos están debidamente trasladados, o sea, se habla de una propiedad que está debidamente otorgada a diversos ministerios, lo que llamamos saneamiento. El objetivo es oxigenar tanto a las organizaciones, a las instituciones, ¿no? Donde la persona se sienta no solamente más cómoda, Sí. sino se sienta más confiable, donde el acceso a la educación, a la salud, que se acerca al ambiente. O sea, su vida sea un poco más, ¿cómo le digo? Aparte de ser más operativa, que de repente tenga un poco más acceso al empleo, tenga garantizada la tranquilidad del poblador, porque acá también se ve cómo se puede controlar también algunas de las áreas, como por ejemplo combatir los otros flagelos como la delincuencia, ¿no? Claro, en realidad, fuera de eso, no se olvide de que hay un área industrial inmensa, sería el área más inmensa que tiene el Perú, más que Arequipa, más que todos los parques que tenemos juntos acá. Y no solamente, al haber población acá, tranquilamente ellos van a ser los prestadores de servicio, directos o indirectos, porque acá se va a generar alrededor de 58.000 productores de diversas cosas fabricadas. Y fuera de eso ellos dan trabajo indirecto, que son donde se puede permitir obreros. La industrialización, por ejemplo, de la agricultura, Sí. ¿no? Y no solamente eso, sino hay áreas suficientes incluso para poder ver otros estamentos del Estado que puedan ocupar, presidente. Ya por ahí me decía, por ejemplo, el Ministerio de Justicia quería un tema de habilitar un módulo de justicia, que también es necesario, que trabaja en consonancia con la Fiscalía, el módulo de justicia y la Policía Nacional. Ya. Al par de eso, una zona por acá donde haya un espacio para... aparte de esto, Sí. no sabe, un lugar donde haya un espacio para construir un centro penitenciario. Los centros penitenciarios, por ejemplo, como San Juan del Regancho, de una u otra forma ya no deben estar allí. Sí. Pero tenemos que entender que el penal de Piedra Gorda está muy cerca acá, casi a 3 kilómetros, salvo que se pueda trabajar un anexo, ¿no? Pero Más lejos tiene que ser, sí. parte más lejana, pero Sí. a eso hay que visorarlo también. Ya, yo creo que a través de la ingeniería y el acondicionamiento se podría dar, presidente. Sí. Bueno, ya está el dibujo, está todo, ya estamos en el sitio. ¿Qué falta ahora? Sí, a ver, creo que tenemos... Bueno, es la una explicación del ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, sobre las bondades de este proyecto O Ciudad Bicentenario, que es una propuesta multisectorial para la gestión integral del territorio bajo un modelo de ciudad sostenible y ecoeficiente. El proyecto está localizado, como ya lo hemos mencionado, en el distrito de Ancón, en un ámbito de 8.000 hectáreas. Para hacer una comparación, es 22 veces el tamaño del distrito de Magdalena, lo que representa el área de propiedad pública de mayor escala que le resta a Lima. Este proyecto también va a contribuir a una adecuada ordenación del territorio metropolitano y será el modelo de ciudad en la zona norte de Lima. ¿Qué es lo que contempla el proyecto bicentenario? Bueno, son varias un amplio mercado. O sea, solo se va a estrategias con el compromiso de cerca de 10 ministerios. Un proyecto multisectorial que incluye, por ejemplo, el principal polo industrial del Perú. Hablamos de un parque industrial de Ancón, asentado en 1.338 hectáreas de terreno. Además, el proyecto hub logístico más importante del país, que aliviará el tráfico del puerto del Callao y se conectará con el futuro puerto de Chancay. Bueno, estamos avanzando entonces a la zona conocida como Loma Blanca, desde donde se va a poder visualizar este importante proyecto. Exacto. En época de verano lo que sucede es que más bien la vegetación desaparece y aparecen las dunas. Sí, se ven más bien. El área residencial de 280 hectáreas va a albergar
a unos 115.000 habitantes, comparable a la población de un distrito como San Borja. El jefe de Estado llega acompañado por el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, quien le ha explicado detalladamente los avances de esta nueva urbe en medio del desierto. Vale, yo. Pero el bombeo está en un punto más bajo. Te digo, estos son los sistemas de lomas. Esto en realidad no necesita pegarse, surge la vegetación de manera natural. Pero más bien la zona intermedia precisamente para defender la voz. Otro de los proyectos que también contempla esta ciudad bicentenario es el hospital más grande del país, con un área zonificada de 26 hectáreas. Carga tu lámpara. Carga tu lámpara después. Es un terreno bastante empinado aquí en esta loma, en el distrito de Ancón, que forma parte justamente de esta iniciativa, una moderna ciudad que estará lista en los próximos años. Estábamos hablando del hospital, uno de los más modernos que se van a construir acá, y es que tiene una capacidad bastante grande en cuanto a dimensiones se trata. Va a ser casi el doble del hospital Rebagliati. Pensando también en el aspecto ecológico, este proyecto bicentenario va a tener un área de 2.000 hectáreas para forestación, con reuso de aguas residuales tratadas, que le sumará aproximadamente 60% de áreas verdes públicas. Como la nube. No permite ver. Mucho malo, pues 8.000 hectáreas, ¿no? 8.200 hectáreas. Es enorme, Magallanes tiene 300 veces. Otro de los proyectos que contempla esta ciudad bicentenaria es el principal parque de las ciencias del país, que incluye el desarrollo del Jardín Botánico Nacional. Lo más sagrado que hay que cuidar es esta zona. Tal cual. Y esa es la estrategia de Franja Verde. Es una estrategia de contención de la mancha urbana para poder conservarla. Todo proyecto puede darse, pero esta parte es lo más sagrado. No puede contaminarse. A esta parte de la parte más alta hay que cuidarla. Nosotros hemos defendido siempre los páramos, el medio ambiente, los colchones acuíferos. Y esto tiene que ser tipo una reserva. Queremos hacer un proyecto bajo, pero acá no sé, hay que hacer un estudio como una zona intangible. Es área de conservación. Hay que sembrar algunos árboles, lo hay que sembrar. Y hay que declararla una zona donde no se puede ingresar, sería mucho mejor. Muchas veces, a veces con fines turísticos, a veces se deterioran las cosas. Y lo más sagrado. Tenemos guardaparques, Se analiza el suelo y se ve qué tipo de plantas van a crecer acá. Correcto. Y hay que cuidar. Ahí el ejemplo del CERNAM. Y hay experiencia con el CERNAM que nos va a ayudar. Hay experiencia, por ejemplo, de acá se recoge el agua de la atmósfera. Y a la planta que uno siembra, por sistema de goteo, se las mantiene. Efectivamente. ¿No? Es importantísimo esto. Ya, presidente, La no hay tecnología problema. avanza bastante, ¿no? Sí, hay que aprovechar. Y el ministerio tenemos los recursos. O sea, un piso más alto que esto ya no hay. Acá estamos en la Este, parte más la alta. parte tope. En Lima sí. ¿Ah? En Lima esto es la zona No, de esta zona de acá. Sí. En las Es la 8.000 de zona, acá. mira, O el sea, mirador. La parte Sí. más Sí. Sí, miradores.
Claro, debe estar señalado ya con algunas partes específicas, con su nombre, todo el área. Tenemos toda la zonificación, nos da todo el criterio ya. Bien, a ver. Esto se lo vamos a entregar. Le muestra al ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, los planos de los avances de esta ciudad bicentenario, moderna, ecológica, ecoeficiente, como ya se ha mencionado. El presidente ha pedido que se conserven las áreas verdes Esta zona es la zona verde. para las ciudades. En la zonificación tiene una zonificación ecológica paisajística. Se conoce ya como zona ecológica paisajística. La zona urbanizable más bien es la zona plana, donde hemos estado al inicio, próximos a la Panamericana. Pero esto, como usted bien dice, tiene que ser conservado. Y para eso tenemos la estrategia de la franja verde, que lo que propone es esa barrera de forestación productiva con especies de la zona. La idea no es introducir especies ajenas, que sean de bajo consumo hídrico y propias de este ecosistema, para poder hacer una estrategia de conservación y también brindar sostenibilidad a los usos urbanos. Los usos urbanos no quieren verse rodeados en su ladera por ocupación. Por ejemplo, imagínense viviendo aquí. No solo sería nefasto para el ecosistema, sino también para las mismas personas que respirarían este aire que no es el más saludable por la alta cantidad de humedad, y además el suelo es bastante inestable. Nos ha costado bastante subir. Poner vivienda acá en una ciudad sísmica como esta sería bastante negativo, ¿no? Entonces, la ciudad hay que entenderla así. La ciudad no solo es la infraestructura gris, también es la infraestructura natural. Eso compone el mosaico de la ciudad. Es medio ambiente, es zonas industriales, logísticas, residenciales, viales, como por ejemplo el tren de Grau. Pero esta es un poco la idea de la ciudad que nosotros estamos presentando en Ciudad Bicentenario. Este mosaico en donde coexistimos, como digo, el suelo urbano con toda esta maravilla ecológica que tenemos en este lugar. ¿Y su inversión? La inversión tiene diferentes, por ejemplo en el caso del parque industrial se está dimensionando como un proyecto de inversión privada, proyecto de activos por $650 millones en su habilitación urbana. Habilitación. Así es. Este proyecto de Franja Verde también es un proyecto que esperamos apropiar porque tiene alta rentabilidad en la fase de operación y mantenimiento, por eso pensamos que podría ser productivo con especies de tara. Y así, cada proyecto tiene su componente. Se va a autosostener con la misma producción que tiene. Exacto. Un componente es productivo y otro componente la tara paisajístico. es extractiva, definitivamente se hace sosteniblemente. Y Y llevaría a tener caja propia. Sí. Más o menos lo que se dinamiza económicamente, $4.000 millones entre inversión privada y inversión pública en todo lo que es Ciudad Bicentenario, según estimaciones preliminares. Si no estimulamos, si no atraemos la inversión privada, tampoco puede hacerse nada. Tampoco. Por ejemplo, acá hay inversores ya, han hecho su oferta ya. Ah, mire. Que hacer el tema de la propiedad de vivienda. viviendas. O sea, Sí, 25.000 viviendas. A ver. Nosotros tenemos estimado trabajar promedio de 32.500 viviendas. Obviamente en los distintos rubros que se maneja vivienda, ¿no? Sea techo propio o fondo claro, de siempre es vivienda. bueno ponerse un piso inferior, Así es. porque no olvidemos que acá tienen aportes comunes, calles, parques, área del culto, iglesia, comisaría. El tema es producir ciudad, ¿no? Sí. Producir ciudad, Una no ciudad solamente sostenible cerrar la con, brecha de viviendas, sino claro, con los retiros los demás municipales ministerios. respectivos. Pues una ciudad totalmente ordenada. ¿Cuándo empezaría? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo? A ver, el proyecto más avanzado es el del parque industrial. Esto se puede estar adjudicando, la Buena Pro se puede estar firmando este año. Ahorita está en proinversión y se está afinando el contrato. Esto es un proyecto que sale muy prontamente. En el proyecto de la Franja Verde, en la fase de la inversión pública, ya contamos con el perfil. Nos tocaría hacer el expediente técnico. Igual estamos pensando en una primera etapa de 32 hectáreas que podríamos estar inaugurando el próximo año, de este gran proyecto de Franja Verde que, como le digo, también se abastece del agua residual de Lima. Lima también es una ciudad que el 70% de sus aguas residuales las vierte al mar, cuando tenemos escasez de agua. Entonces la idea es poderla tratar y generar estos grandes proyectos. Como le digo, esto podría empezar ya el próximo año, empezar a tejer este tejido de la Franja Verde, ¿no? Entonces son proyectos que se le dan de En manera... el cronograma de este año tenemos la primera de cada un mes, creo, ¿no? Mesillas. En el caso del parque industrial, Sí, como claro. digo, podemos en octubre, noviembre poder estar firmando la Buena Pro para un proyecto ancla que dinamiza finalmente toda la zona, ¿no? Y eso está bastante avanzado. Yo conversé con unas empresas extranjeras y nos decían, en el Perú, primero se hace la casa y después no se sabe de dónde se trae el agua. Hasta el cual. En nuestro país, primero se traen los servicios, los conductos matrices, por ejemplo, el servicio del agua al lugar donde vas a construir, donde va a ser un asentamiento humano, tiene garantizado, diseñas todo y luego construir la casa. Hecha la casa, solamente haces el sistema ya de Claro, conexión. lo accesorio que va a Accesorio sustentar la casa. Sí. correspondiente. Pero primero hay que prever de estas cosas. Pero en este caso, como ya verá este señor presidente, ha visto con propios ojos que el agua lo tenemos. Sí, tenemos el mar. Tenemos el agua y tenemos el agua que está suspendida mediante cutículas en el medio ambiente, que tranquilamente usted ya acaba de decir con los capturadores líquidos se puede trabajar. Claro.
Bueno, me parece muy bien. Sí. Y eso es un proyecto además que lo que hace es, se teje a partir de la lectura del territorio. El territorio nos manda, nosotros no podemos sentirnos como seres humanos por encima de lo que el territorio finalmente nos conlleva a desarrollar, ¿no? Entonces, el trabajo que ha hecho el Ministerio del Ambiente es un reconocimiento de estas diferentes condiciones del suelo y a partir de eso ha planteado una serie de propuestas urbanísticas, además con la propia dinámica metropolitana, ¿no? Una de las cosas que a Lima le falta es un suelo industrial que no esté inserto en la mancha urbana como hoy está en la Avenida Argentina, la Avenida Venezuela, sino desde el Estado poder generar condiciones de poder tener una industria más competitiva en las periferias de la ciudad, como es esta zona, ¿no? Esta finalmente es la puerta de entrada al norte de Lima y es un terreno que, como digo, es el último terreno que le queda al Estado para hacer planificación urbana, ¿no? Y hay que hacerlo bien. Y sería el proyecto Claro, más, y este más corresponde ambicioso que a varios ministros, ¿no? Como equipo de trabajo. Sí. Exacto. Bueno, ¿qué riesgos o qué amenazas podemos tener? En realidad son mínimos porque estos ecosistemas ya se han mantenido en el tiempo, señor presidente. O sea, acá no tenemos ningún tipo de catástrofe durante todos estos años. Justamente esta vegetación hace que haya una aprehensión de la tierra. Entonces, el tema de deslizamiento, todas esas cosas, han pasado años y años y nunca se ha producido, ¿no? Claro, el poblador limeño lo que tiene últimamente los temores. Oye, Lima no está preparado, el Perú no está preparado, por ejemplo, para un sismo de una magnitud considerable. Si se va a construir unas cosas también se tiene que hacer previendo ya concerniente a los últimos tiempos. Claro. Para que Acá lo que definitivamente se construye tiene que ser pensando en que no corra. para la zonificación y la compatibilidad definitivamente se ha trabajado estudio de suelos, señor presidente. Si no, tampoco nos atreveríamos a hacer la zonificación. Me parece O bien. sea que ya ha tenido estudios previos. Precisamente por eso en esta zona no estamos proponiendo suelos urbanizables, porque esta zona, como la hemos caminado, es sumamente inestable. Entonces la idea es, a partir de las condiciones del territorio, proponer la ciudad donde es segura, ¿no? Y finalmente, donde hay ecosistemas, reconocerlos como tal e integrarlos en la planificación urbana, ¿no? Tenemos réplica urbana al costado, que no ha tenido ningún problema. Es más, el penal está bajo la misma condición y en las mismas tesitura superficial. ¿Este es un terreno salitroso? Es una mezcla, miren, si podemos ver, es tierra, es parte, miren. Es posible que tenga, es Y posible. podemos ver incluso las otras cactáceas, las otras especies de... Bien, continúa entonces el presidente de la República haciendo su recorrido aquí en la zona conocida como Loma Blanca, desde donde también forma parte de esta ciudad bicentenario. Estas están floreciendo ahora, ¿no? Están floreciendo. Sí, es maravilloso. Y más atrás tenemos toda una alfombra verde. Presidente, buenos días. Que hay que se les cuidar bastante. Para mí eso es lo más importante. ¿Y sabes por qué? Porque su hoja es resistente, es dura. Si tú la rompes esta, va igualita, es tipo la penca sábila. ¿Por esto? Bien, seguimos entonces aquí acompañando al presidente de la República en el marco de esta visita que realiza en la zona donde se va a construir la ciudad bicentenario, que tiene diversos proyectos como el Tren Grau, el Parque Industrial de Ancón, el Parque de Ciencia, el patio taller Tren Grau, sector residencial también, Capañán y un hospital general. Claro. ¿Y esto es el macay que le dicen? Estos son tilantes, se llaman. Pero es bien su consistencia. Tiene líquido, o sea, su agua. Igualito los demás. Sí, tranquilamente usted hace un caminante sin agua con esto. Y lo otro igual, hay un tema interesante acá. Este tallo contiene bastante agua. Esta es parte de la reserva natural Este tiene agua que y también tiene bastante el agua. presidente ha pedido mantener también Las raíces, nada. para beneficio de la población. Son 115.000 habitantes aproximadamente los que van a estar en este lugar. Totalmente superficial. Vive de la atmósfera. Por eso creo que en invierno, ¿no? En verano desaparece, pero ese es el ecosistema de lomas. Así se comporta. Ah, en verano se seca. Sí. No hay de dónde se alimenta. Así es. Presidente, buenos días. Estamos en vivo para TV Perú. ¿Qué le ha parecido los avances, la explicación del ministro Rubén Ramírez? Buenos días también, Buenos días, ministro. De este importante proyecto, además, que una vez culminado, pues vamos a estar en la vanguardia de una ciudad moderna y ecoeficiente, ¿no? Sí, gracias. Yo creo que lo que tenemos que pensar los peruanos, primero, cuidar la única madre que tenemos, que es la tierra, que es el ambiente, ¿no? Podemos ir a vivir en un lugar más lujoso, podemos ir a hacer nuestra casa en el lugar más propicio,
Pero si no nos metemos a la cabeza que hay que cuidar el ambiente, hay que cuidar las zonas donde de ahí proviene, por ejemplo, la pureza del agua, donde hay que cuidar también a las futuras generaciones, donde hay que ordenarnos, ¿no? No solamente se trata de tener una vivienda por tenerla, tiene que tener acceso a una vida saludable. Y lo que ha pasado en Lima, por ejemplo, no tenemos. Usted mire, Lima no tiene un espacio donde la gente tenga garantía, por ejemplo, para cuidar el río. ¿A dónde hemos llegado estos últimos años, estas últimas décadas? Mire cómo está el río Rima, cómo está el río Chillón, cómo están los demás espacios. Entonces yo creo que primero fortalecer, agradecer a los ministros, al ministro de Ambiente, al ministro de Vivienda. Acá hay varios ministerios, como 7 ministerios que están comprometidos con esta ciudad del Bicentenario, siempre pensando en la salud de la persona, ¿no? Entonces, todo lo que se pretende hacer, por encima de todo, hay que cuidar los espacios naturales. Yo sugiero, en todo caso, pedirle a los ministerios comprometidos que se haga un análisis exhaustivo de este suelo y se vea qué tipo de plantas primero se tiene que sembrar para ver de qué manera tenemos que proteger el medio ambiente. Y es una forma de atraer también a la atmósfera, atraer al agua. Y por qué no, por ejemplo, también instalar en estos espacios alguna especie de la fauna misma, ¿no? Sí. Y lo que hay que ver también, qué animalitos acá se podrían, en todo caso, tener un espacio, su propio hábitat, ¿no? ¿Ha pedido usted que se conserve, además, el tema ecológico, ¿no? La reserva natural que debe Sí, haber. nosotros venimos de ese espacio. Nosotros hace mucho tiempo, y como nosotros vivimos de la zona verde, yo, por ejemplo, vivo en Puña. Es una zona donde usted amanece y anochece cuidando los árboles, cuidando las plantas, cuidando los animales. Entonces, ese es nuestro mundo. Y cuando vemos que cómo es que las grandes poblaciones, cuando trasladamos a otro, lo que le vemos solamente de persona a persona. Entonces vivimos asfixiados. Y si hoy se quiere construir una ciudad moderna de acuerdo a los últimos tiempos, pero eso no quiere decir que solamente vengamos a vivir y descuidemos la parte natural. Sin la parte natural, sin un verdadero ambiente natural, no se puede vivir. Garantizaremos muchos años más de vida para las futuras generaciones y a la cual agradezco bastante. Estamos acá en un lugar donde nosotros nos sentimos muy cómodos. Presidente, si me permite unos minutos para el ministro hacerle una consulta. ¿En qué porcentaje está el avance ya de esta ciudad y cuánta es la inversión total, ministro? Mire, en realidad son facetas en cuanto a la inversión. Como usted verá, son muchos sectores comprometidos. Definitivamente acá se ha recuperado 8.200 hectáreas de área para una megaciudad ecológica. Como lo ha venido diciendo el presidente, se van a alcanzar 2.000 hectáreas de áreas verdes, totalmente sostenibles. Se piensa sembrar árboles de tara que finalmente van a autofinanciar su conservación incluso. Entonces tenemos una inversión en el parque industrial, tenemos inversión de vivienda, tenemos inversión en lo que es transporte, tenemos inversión en lo que es el gran parque de ciencia y tecnología, que posiblemente se vaya a convertir en el futuro en el gran ministerio de ciencia y tecnología que le hace falta al Perú. Tenemos 2 centrales de terminales para el tren de Grau. Tenemos un gran patio de maniobras y aparcamiento de camiones de los puertos del Callao y de los puertos del Norte Chico. Fuera de eso, el Capañán cruza por acá. Eso es trascendente porque estamos conservando el Capañán y para eso se ha habilitado la zonificación en todo caso. Lo más importante es que la propiedad ya se encuentra al dominio de este ministerio y otros ministerios, que en consonancia vamos a trabajar. ¿Hay una proyección de qué año ya estará finalizada la totalidad? Mire, el proyecto en sí va a someterse a una buena pro ya en octubre de este año, pero como le digo diciendo, se va a trabajar escalonadamente y a través de un cronograma que se está desarrollando. Muchas gracias al ministro. Se está haciendo el compromiso con el Ministerio de Vivienda. Hay muchos hermanos, compatriotas, que solamente por el hecho de que a alguien se les ofreció tener un pedazo de terreno en la punta del cerro, donde es inaccesible llegar los servicios, acá también va a haber un espacio donde se van a construir miles de viviendas. ¿No es así, mi estimado? Correcto, presidente. De parte del Ministerio de Vivienda tenemos estimado construir 32.500 viviendas para cerrar esta brecha que sabemos que es muy álgida dentro de Lima, pero queremos producir ciudad.
no solamente cerrar la brecha dentro del espacio que son viviendas, sino también adecuarla con los servicios básicos que son agua, desagüe, la habilitación urbana en sí, y evitar y controlar más que todo el tema informal del tráfico de terrenos, ¿no? Que con esto sería pues un trabajo que sea sostenible por parte de varios ministerios. Muchas gracias al presidente de la República, Pedro Castillo, los ministros de Vivienda y del Ambiente que han acompañado al jefe de Estado en este recorrido en la zona donde se va a construir la ciudad bicentenario en Ancón. Retornamos a Estudios Centrales.